tardes. Bueno, después de varios días sin tener yo conexión, finalmente estoy conectada al mundo. Hoy es 17 de mayo de 2021. Es una fecha memorable, es una fecha que corresponde una efemérides, porque en 1991 la Organización Mundial de la Salud finalmente se puso de acuerdo para despatologizar la homosexualidad. Esta fecha es conmemorada desde finales de los 90 por las personas LGBTIQ+, que es como se conocen ahora a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, intersexuales, queers, y ese más, además, para incluir a personas que no quieren estar dentro de este listado. Y nosotros en Instar no queríamos dejar de pasar por alto esta fecha, que además coincide con este espacio de académicas que hemos dedicado en semanas anteriores a el tema de los derechos LGBTIQ+. Hoy tenemos a uno de nuestros invitados, uno de los activistas más jóvenes. Yo lo había dejado, mi conteo se había quedado en 20 años, pero ya tiene 22, ya es grande, me dice. Su nombre es Hansel Moreno. Bienvenido, Hansel. Hola, Marti. Muchísimas gracias por la invitación, a Instar también, por el espacio y por todas las entrevistas que han venido haciendo precedentes y las que faltan. De verdad que sí, Bueno, por visibilizar muchísimas causas. Este espacio, por mi desconexión, no ha sido totalmente publicitado, pero yo quiero que las personas que nos están viendo, que no puedo monitorear Facebook, estamos con una conexión bastante precaria, yo estoy con una conexión bastante precaria, pero yo quiero que sepan que este espacio hemos transitado ya, hemos hablado del tema transgénero, hemos hablado además del código de familia, hemos hablado de mujeres lesbianas, de la bisexualidad también. Y hoy no queríamos hablar solo de hombres gay, o sea, hoy queríamos hablar de qué sigue, siendo Hansel además uno de los activistas más jóvenes. Entonces, yo voy a hacer una breve introducción. O sea, yo recuerdo que la primera vez que escuché tu nombre, alguien me dijo, tienes que ver a este youtuber cubano posicionado como hombre gay, como joven gay, no te lo puedes perder. Y la verdad es que era una época bastante más precaria para mí. O sea, estaba embarazada y me fui a una wifi de Contén a ver a ese joven que estaba contando cosas de una realidad que no me era lejana. Ese joven era Hansel, o sea, eras tú. Y a mí me encantó. Después empezamos a tener otro tipo de relaciones a partir de aquella agenda, si te acuerdas, agenda LGBTIQ+, con la que tratamos de acompañar a los legisladores para la reforma constitucional. No nos hicieron ningún caso, ¿te acuerdas? Nada de lo que estaba en nuestra, nada de lo que estaba en nuestra agenda, o sea, todo fue ignorado olímpicamente, ¿no? Pero sí, es lamentable que no nos escuchen, o sea, porque es perder a la sociedad civil, o sea, la función que tendría la sociedad civil. Más allá de lo que pueden opinar los agentes del Estado que nos están viendo hoy, de lo que nos dicen siempre, o que nos verán mañana en diferido o cuando sea que les toque, ¿de dónde salió toda esa fuerza para una pelea frontal, para una pelea radical con un sistema? O sea, ¿de dónde sale ese Hansel Moreno que yo conocí hace 2 años y tanto? ¿Y por qué? ¿Por qué posicionarte desde ese lugar? Marti, yo desde chiquitico siempre me cuestionaba. Yo fui, durante mi época de estudiante, siempre fui líder estudiantil de la FEU, las organizaciones estudiantiles en la secundaria. Me paraba frente a todo el matutino, toda la escuela, y mandaba a cantar el himno y así. Y no me gustaba para nada la forma en que me decían lo que tenía que hacer. No podía cuestionar nada. Cuando yo veía puntos negativos que quería decir lo que se los decía a los estudiantes, luego me regañaba. Y bueno, ahí ya me fui dando cuenta de que no, o sea, yo tengo derecho de cuestionar, de expresarme. Y si todo viene directo así, ¿para qué lo hacemos si al final es un puro teatro? Entonces, bueno, fui creciendo, descubriendo, relacionándome con más jóvenes, y yo me daba cuenta que los jóvenes
de mis compañeros de aula, compañeros de vida que he tenido, se daban cuenta de eso, de lo que estaba pasando, pero decían, no, me da igual, ¿para qué voy a hablar? Si eso no va a cambiar. ¿Para qué si no me van a hacer caso? Como mismo decías de la agenda, ¿para qué? Ujú. Y bueno, yo no podía quedarme con esa idea de, ¿para qué? No, no, yo tengo que hablar. Y si no me van a hacer caso, seguiré hablando y voy a gritar y hablar y gritar. Y así. Así fue creciendo eso dentro de mí. Cuando llegué a la universidad, yo estudié medicina hasta el primer semestre del segundo año, lo estudié en Villa Clara, por una relación que tenía en Villa Clara, y me fui a vivir para allá de La Habana, para Villa Clara. Y bueno, allá llegó el proceso de consulta constitucional, el proceso de referendo, los debates. Los debates llegaron también, estaban empezando las redes por los teléfonos, las redes por datos móviles, y ya ahí Ujú. fue donde yo encontré, digamos que de cierta manera, mi luz completa, conocer gente similar, conocí a Isabel, conocí el activismo de muchísima gente, y ya no encontré en las redes ese espacio que siempre me faltó, de hablar y que alguien más quizás a 1000 kilómetros de mí me dijera, mira, yo coordino contigo y eso está mal también y tenemos que seguir denunciándolo. Entonces yo creo que ahí es donde viene todo ese, Hansel que se ha construido y que muchos conocen. El Hansel LGBT, por supuesto que es inherente, porque, o sea, yo solamente no hablo de activismo LGBT, pero va conmigo. Donde quiera que yo vaya, lo tengo que llevar, no se puede desprender. Es así. Sí, probablemente no nos crean esto que voy a decir, pero nosotros no hemos hecho esta coordinación y por ahí va mi segunda pregunta y quería hacerla, incluso te ponía, o sea, parecer una pregunta tonta, pero sabemos que pertenecer a determinado grupo no te hace ser activista por los derechos de ese grupo, aunque ese grupo sea un grupo no minoritario, porque yo no hablaría de minorías, yo no creo en las minorías, de esa manera. O sea, yo creo que son grupos que necesitan derechos, que necesitan garantías. Y ahora me la ha respondido. Y aquí hay también que quisiera hacer un alto, y no es una pregunta, una reflexión para las personas apocalípticas, como le conocemos los estudiosos de la comunicación. Bueno, yo no soy una estudiosa de la comunicación, pero vengo de la comunicación social. ¿Para qué sirven las redes sociales? O sea, porque hay mucha gente asustada con que sobre todo las nuevas generaciones han encontrado otra manera de relacionarse. Aquí está, y tienen un ejemplo de un joven que ha encontrado un acompañamiento a personas, con personas o de personas similares en intereses y que ha logrado de alguna manera hacer su vida a través de eso. Entonces, no seamos tan apocalípticos, vamos a ver cómo van las cosas. Yo quería saber ¿cómo has vivido desde lo personal la homofobia y cómo has vivido también desde lo personal toda esta, otro entramado de fobias, por decirlo de alguna manera, por expresar tu pensamiento, o sea, tu ideología, tu manera de ver el mundo? Bueno, mira, volvemos atrás. Yo desde pequeño, a los 8 años, ya a mí me gustaban muchos niños que jugaban conmigo de mi barrio. Ya desde los 8 años yo me sentía gay. Bueno, me sentía en un principio un poco bi, pero bueno, eso es otra historia. Pero ya tenía dentro de mí ese bichito de alguna manera. Pero también yo en ese momento, bueno, en mi infancia, era un muchacho gordito, bastante gordito. Y lo viví la homofobia, viví en cierto modo el bullying. Quizás algunas personas lo que cataloguen de un bullying inocente entre niños, bueno, tuve un cliché gordito y gay, ya ahí está dicho todo, pero sí, lo viví desde la infancia, por flojito, blandito, que no jugaba a la pelota, que no le gustaba jugar a la pelota, pero en mi familia, gracias a Dios, no tuve escenarios fuertes. Incluso yo recuerdo que yo descubrí mi orientación sexual, o sea, yo descubrí qué era lo que yo sentía, porque un tío mío, que fue como mi padre, yo no conocía a mi padre hasta hace unos meses, me explicó qué cosa era ser homosexual, qué cosa era ser heterosexual, qué cosa era ser bisexual. Desde aproximadamente los 9 años más o menos yo conozco los términos. Y ahí me fui Esto es una formando. rareza en las familias cubanas. Nunca se me olvida esa escena, fue en un balcón de Alamar, yo soy de Alamar,
y ahí explicándome, yo identifiqué rápido, bueno, yo estoy entre homosexual y bisexual. Y bueno, pasé la escuela, la homofobia normal. Yo salí del closet socialmente a los 15 años. Comencé un grupo de teatro, estudiar un poco de teatro, muy mal actor yo, pero bueno, descubrí Como un yo. mundo nuevo, descubrí un mundo y desde ese entonces yo no he tenido, gracias a Dios, o sea, lejos de esos prejuicios, digamos así, un poco infantiles de los amigos del barrio y demás, no he vivido episodios de homofobia muy fuertes, pero sí uno que ahorita por la mañana estábamos en ADN hablando sobre la necesidad de educar a la policía. Cuando yo tenía 16 años, yo empecé en un grupo de teatro a los 15. Cuando tenía 16, yo salí con un grupo de amigos, con 2 amigos míos, para el Vedado. Íbamos a veces las noches para el Vedado. Yo siempre he tenido mucha libertad, mi mamá siempre fue muy, muy abierta. Y íbamos caminando por una sola atrás del Calixto y sin ton ni son, viene una patrulla, nos pide el carnet y nos montó en la patrulla, pero nos montó en la patrulla con insultos de todo tipo de insultos. Llegamos a la estación de la policía, yo con 16 años, en una estación de policía. El mayor miedo mío Menor era de edad. que mi mamá se enterara, por lo que sea que mi mamá se enterara. En la estación de policía, ahí las ofensas fueron tremendas. ¿Y qué De los policías argumentos? Vaya, esto mismos, no tiene muchos argumentos, pero ¿qué argumentos dieron para la detención? prostitución masculina, porque pasamos por una zona, en el Vedado hay muchas zonas que son zonas de encuentro de la comunidad, mayormente hombres gays, que van ahí, bueno, a encontrarse. Y nada, porque nosotros pasamos por ahí, ya ellos nos recogieron, nos montaron en el carro y nos hicieron firmar un acta de advertencia por prostitución masculina. Pero esa acta de advertencia, yo lo firmé, tenía 16 años cuando aquello, mi mayor miedo era que me dijeran, tú eres menor de edad todavía, o lo firmas o tengo que traer a tu mamá. Y yo sí no quería que mi mamá se apareciera en una estación de policía. Bueno, lo firmé y desde aquel momento, desde los 16, llevaba una carta de advertencia por prostitución que nunca he practicado la prostitución. La veo normal como un ejercicio o un trabajo cualquiera, pero no la he practicado. Pero lo que más me dolió de todo eso no fue ni siquiera eso, sino las ofensas recibidas por la policía. Y eso sucede en todas partes, con todos los miembros de la comunidad LGBT. Lo vimos recientemente con el caso de la chica transexual que fueron multadas, fueron dos, una en Santi Espíritus y otra aquí en La Habana. Eso fue así la mayor Sí, expresión de además homofobia. tomadas a dedo, además, o sea, con una transfobia evidente, no Sí, hay, sí, sí. ni siquiera hay un disimulo de las autoridades, de la institución, ¿no? Y no solamente la acción que También. vayan a realizar, sino en la carga que te tiran encima, te dicen cosas que todavía yo las recuerdo y digo, wow, increíble. Ofensas de Habría todo que tipo. revisar, hay que revisar también con abogados, o sea, porque a 16 años estar en una estación de policía llevaría otro tipo de procedimientos, no una firma de una carta de advertencia, ser todavía menor de edad. Entonces, también ahí hay unos procedimientos muy turbios policiales y muy pocas garantías también ciudadanas. O sea, yo creo que gran parte del trabajo que se debe hacer, y perdón por yo estar dando opiniones, pero gran parte del trabajo que se debe hacer es también eh, acompañar a la ciudadanía LGBTIQ en este caso, para que puedan hacer valer esos derechos que les son violados o para que no lleguen a esos procesos. Pero es un trabajo Es más una difícil. realidad porque te sientes vulnerable completamente. Con 16 años, ¿qué tú vas a Totalmente. saber tú primero de leyes? Quizás te sepas las leyes, quizás no te sabes defender, pero ¿de qué te vas a defender? ¿Quién te va a apoyar a defenderte? Eres tú solo, adolescente, temeroso, frente a todo un sistema que no ve esas cosas. Claro. No, Porque no ya una estoy diciendo institución que es una exactamente una institución institución. represiva, o sea, no, Y la parte no, de disidente, la otra parte de esa carga, digamos que política, sí me ha chocado muchísimo más. Mucho más que la parte sexual. En mi familia, me ha chocado por quizás el miedo que genera eso en mi mamá. El miedo que siente a que me pase cualquier cosa porque es consciente hasta cierto punto de
de lo que me puede pasar, aunque yo la mantengo totalmente al margen, perdón. Mi mamá usa WhatsApp, pero no puede usar Facebook, ¿no? Pero todo eso, igual que familiares que, por ejemplo, tienen una opinión diferente y están... Yo siempre digo que o sea, lo mejor que ha hecho este sistema para mantenerse, que tristemente no es lo mejor, es lo peor, es el lavado completo de cerebro, de extirpar a veces el bichito de cuestionar, de pensar, de analizar las situaciones. Entonces, miembros de la familia quizás se han alejado por miedo incluso, he perdido amigos, relaciones, ha sido bien difícil. Esa ha sido mi parte más difícil, la escuela. Cuando yo estudiaba en la universidad, que comencé a salir en las redes con el debate constitucional, yo vivía en Villa Clara. Yo soy de La Habana, vivía en Villa Clara solo, estaba en Villa Clara solo, incluso mi pareja, la que estaba mi pareja que estaba conmigo en ese momento, se fue del país a Europa y yo me quedé, yo seguí viviendo en Villa Clara, yo vivía en La Beca porque me encantaba aquella ciudad, Santa Clara me enamoró. Y tuve que cargar con todo el peso de la mirada de mis compañeros que me decían con miedo, tengo que alejarme de ti porque están hablando con los profesores, tengo que alejarme de ti porque me vas a marcar. Todo eso lo viví, que la profesora, frente a todo un aula, cuestionara por qué, por ejemplo, yo votaba no. Sí. Ahí está Nina. La Nina. Ok, ok, no quiere. Si tienes que esperar un momentico, quiere cambiar el culerito. Perdonen, estas son las ventajas de ser mamá. O sea, siempre son ventajas en ser mamá. Ahí se ríe. Discúlpame. Me estabas comentando esto, que tus profesoras se cuestionaran el hecho de que votaras no. Pero ahora que yo me pongo a pensar, no solo ella me cuestionaba por qué yo votaba no frente a todos mis compañeros, incluso decía, ¿cómo tú vas a votar no siendo gay? ¿Por qué esta constitución te da lo que tú pides, lo que tú necesitas? Yo me quedaba así como que, no solamente mi orientación sexual, hay otras cosas ahí que no van conmigo. Están varios derechos que están vulnerados, hay trampas en esa constitución, entonces todo eso donde mayor viví esa discriminación por ideología que va ligada a mi orientación sexual fue ahí en la universidad. A mensajes que recibía de hay un gusano, vamos a decir la palabra bonita, homosexual, que estaba tocando lo que no tiene que tocar en la universidad, vamos a acabar contigo. Todo eso lo vivía allá en Villa Clara, que vaya, fue una etapa bastante fuerte, que volvería a vivirla, porque me gustó mucho, pero me hizo muy fuerte. ¿Tuvo que ver esto con tu salida de medicina? En parte sí. Yo salí de medicina, bueno, yo estudiando medicina, yo nunca fui un mal estudiante. Y ya para la prueba de cardiología, la prueba final del primer semestre del segundo año de medicina, estoy estudiando cardiología, yo cogí el libro de Morfo, de cardio, en mi mano y decía, esto no es lo que yo quiero para mí. Me lo sé, pero no quiero. Vine cuando en las pruebas finales de semestre te dan un tiempo libre, yo venía para La Habana a estudiar. Fue cerca de mi cumpleaños en enero, el 26 de enero es mi cumpleaños, fue por esa fecha. Y yo venía ya para La Habana y en La Habana fue que me decidí no estudiar más medicina. Por la presión que tenía arriba, pero sucedió un incidente. Cuando yo llegué a La Habana, un 24 de enero fue que yo llegué a La Habana, la guagua entra por Villa Clara, son 4 horas de viaje, o sea, por la autopista, entré a La Habana, y antes de yo llegar a mi casa, ya para ir por el barrio obrero, suena mi teléfono y es la rectora de mi universidad allá en Villa Clara. La rectora me llama y me dice, Ángel Moreno, sí, mira, le hablo a la rectora de la Universidad de Villa Clara, yo necesito que a las 8 usted esté en mi oficina. Estoy hablando de las 7 y 5 aproximadamente de la noche. Y le explico que estoy en La Habana y me dice que vaya al Ministerio de Salud Pública, que ahí me iban a recibir la doctora Lidia para una conversación conmigo. Ya me imaginaba que vendría, porque además la persona que estaba conmigo en Villa Clara era periodista independiente. Entonces ya tenía un poco de qué me iba a encontrar. Llegué a mi casa, solté las maletas rápido, tuve que contárselo a mi mamá porque ¿a dónde voy a ir tan rápido? Llegué al Ministerio de Salud Pública, ahí estaban, me bajó a recibir la doctora y cuando subimos habían 2 agentes de la seguridad del Estado.
que ahí Ese fue el primer encuentro con la seguridad del el primer Estado. contacto con la seguridad del Estado. Que si me amenazaron directamente, una frase que siempre recuerdo es: ¿tú quieres seguir estudiando medicina, no? Yo la respuesta que dije fue: sí por dentro, sí por fuera, pero por dentro he estado decidido a dejarla. Todo fue por una convocatoria que había hecho un muchacho en La Habana para hacer especie de una besada pública frente a la iglesia 25K en El Vedado. Y yo había replicado esa convocatoria. Perdón un segundo, voy a dar unas indicaciones. Bueno, en lo que Martí continúa. Yo había replicado esa convocatoria y entonces, bueno, la seguridad del Estado, que me atribuyó a mí la autoría de esa acción, me amenazó con mi carrera. En aquel momento recuerdo que dentro de la reunión no me quitaron el teléfono, me llamó mi mamá llorando y entonces la presión de todo me hizo decir, publicar en las redes delante de ellos, publicar en las redes delante de ellos el nivel de violencia de que lleva esa frase, que por cuestiones de seguridad a lo mejor la iglesia respondía violentamente a la besada, íbamos a posponer la besada. Y ahí esa fue el primer golpe, o sea, de la seguridad del Estado sobre mí. Yo recuerdo eso, lo recuerdo haberlo vivido casi en tiempo real. La besada aquella, y bueno, al otro día, que era la besada cuando llegó, todo eso estaba lleno de agentes de la seguridad del Estado, y creo que llegaron 3 activistas, Robertico Ramos creo que llegó, eso me dolió mucho, pero también me fortaleció. En ese entonces comencé a interactuar ya en La Habana con otros activistas, y ahí fue donde dije, ya mira, no voy a seguir estudiando medicina, pedí una licencia porque, bueno, en esa edad nada, no es bueno tenerlo todo seguro hasta un momento determinado. Pedí una licencia y luego a los meses también mi abuela estaba enfrentando problemas de salud muy graves, ya estaba en los últimos meses de alguna manera. Pedí una licencia y luego me llama la decana de mi facultad presionándome para que ya terminara, o sea, que dejara la universidad. Yo regreso a Villa Clara, no era año lectivo en ese momento, o yo fui un fin de semana, una semana de vacaciones, no recuerdo bien. Regresé a Villa Clara y allá me estaba esperando la decana, todo el mundo en la universidad me conocía, gente que yo nunca había conocido, y ya ahí firmé la baja. Pero de eso me pasó algo muy curioso. Por la noche yo salí con amigos míos que quedaron allá en Santa Clara a una fiesta, y hay un muchacho que me mira, Martica, pero me miraba de una manera muy fuerte. Me miraba, desde que entramos al local, me miraba, y él me seguía, y hasta que yo no aguanté más le dije, ¿tú me conoces de algún lado? Me dice, ¿tú eres Hansel Moreno? Y yo le dije, sí, soy yo. Mira, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Tú por fin pediste la baja de medicina. Yo me quedé así, ¿cómo sabía que yo iba a pedir la baja? Y ese muchacho resultó, no voy a decir el cargo por respeto, resultó ser un funcionario estudiantil de la Facultad de Enfermería, o sea, un dirigente estudiantil de enfermería, que según él me contó, lo tenía loco, todas las semanas revisaba mis publicaciones, todo lo que yo pudiera poner en las redes sociales lo revisaban, estudiaban mi perfil psicológico. Entonces eso me quedé así sorprendido porque me dio miedo de estar siendo observado por todos lados. Y esa confesión primero me dio miedo, pero también me reafirmó en que ese no era mi mundo. Realmente no podía seguir aguantando todo eso por una carrera que no era realmente lo que yo quería para mí. Yo voy a una pregunta que se ha hecho varias veces, no tanto en este espacio de académicas, como en otros espacios de Instar. ¿Cómo se vence ese miedo? ¿Qué se hace? ¿Qué hizo Hansel Moreno para enfrentar ese miedo que sabemos se siente? Martí, el miedo nunca se va. Yo tengo miedo todavía. Quizás no tenga miedo por mí. A mí, yo siempre lo he dicho, a mí no me importa verme, por ejemplo, en una prisión. No me interesa. No me da miedo verme a mí entrar en la reja por defender mis ideas, siempre y cuando sea por defender mis ideas y hacer lo que yo crea correcto. Eso no me da miedo. Mi mayor miedo viene en mi pareja, mi mayor miedo viene en mi mamá, en mi abuela que ya no está, en todas esas personas que me rodean y que están afectadas de cierta manera
por lo que me pueda pasar, ahí recae mi miedo. ¿Cómo se vence ese miedo? Hablándoles, no preocupándolos, es la fórmula que yo he encontrado, no preocupándolos. La última vez que mi mamá me llamó llorando, desquiciada, que eso a mí me afectó mucho, yo acababa de llegar de La Habana y el espacio de Humberto López me había sacado del noticiero y mi mamá desesperada, eso no tanto que haya salido yo del noticiero, no, realmente es lo de menos, sino la reacción en mi familia. Eso fue esa es la mayor expresión de miedo que yo he sentido, pero realmente no a mí. ¿Cómo vencerlo? Eh, Seguir para adelante, eso se vence y ayudando a que los demás te comprendan, te entiendan y sepan que no lo estás haciendo por gusto, que hay un resultado mucho más grande detrás de todo lo que puedas hacer. Que existe el futuro, que nos lo merecemos, ¿no? Y las ninas, y los ninos, y los nines de Cuba. Yo quería saber cuáles eran tus referentes cubanos y tus referentes no cubanos. Y quiero saberlos en esa dualidad, por decirlo de alguna manera, porque o sea, me voy a ir antes, a invertir las preguntas. Para nuestra generación, lo hablábamos con Yasmín, lo habló Isabel también en el espacio de estratos, lo hablábamos con Kirian, la interseccionalidad es eh, como que llegamos a la interseccionalidad después, pero tú no, o sea, tú eres un activista político que obviamente tiene un posicionamiento como hombre gay, pero también ha tenido una lucha importante y un papel muy importante en la lucha por la protección de los animales, ¿no? Que a veces no sé si llamarlo derecho a los animales porque sé que tiene algunos conflictos y algunos detractores, sobre todo en sociedades donde los derechos humanos son tan vulnerados, ¿no? Pero en definitiva, por esta campaña, o sea, las únicas veces que ha salido a la calle no ha sido relacionado con el movimiento LGBTI, ni a reportar, sino también por los derechos de los animales, lo voy a decir a las claras porque yo creo que es así. ¿Cuáles son tus referentes cubanos o no cubanos, y cubanos y no cubanos, para todas estas luchas? ¿Existen? Sí, existe uno cubano, existe una cubana. Uh-huh. Cuando era chiquitico, todo se remonta atrás. Yo escuchaba siempre a Giovanni, el nombre de Giovanni Sánchez. Giovanni, todo el mundo hablaba de Giovanni. Cuando aquello ver un video, un teléfono, una computadora, eso era por arte de magia, porque todavía no me explico cómo los videos se distribuían por toda Cuba en aquel entonces. Y siempre escuchaba, veía cosas de Giovanni. Y una vez pude leer algunos textos de blog 14 Medio, Generación Y, blog Generación Y. Y ya ahí, o sea, wow, descubrí para mí una diosa en ese momento y fue mi referente, que me hizo, porque yo me preguntaba por qué no cuestionarme las cosas y yo veía que ella se lo cuestionaba. En ese momento yo no podía ver quizás la represión que Giovanni tenía encima, sino solamente veía lo que era ella y lo que transmitía y que sí se podía hablar. A pesar de todo, sí se podía hablar. Y como ella, siendo tan, para mí era joven en ese momento, joven, bonita, yo veía a Giovanni como que, wow, ese fue mi mayor referente. Y también crecí escuchando a los aldeanos, escuchando a la aldea, Uh-huh. esa generación que a través de, bueno, de rap nos hizo cuestionarnos tantas cosas. Esos fueron mis dos referentes. Referentes internacionales realmente es así, no te sabría decir un nombre exacto. Yo soy muy de lo cubano, muy de lo de aquí. Por supuesto que conozco de activistas, personalidades a nivel mundial, pero yo tengo una premisa y lo mismo digo, por ejemplo, cuando me preguntan de algún tema de la arena internacional. Yo no puedo hablar de Venezuela porque yo no estoy en Venezuela. Yo lo que puedo es leer algo, pero eso que yo puedo leer tiene una intención que quizás no es la intención correcta o quizás no es lo más fiel a la palabra. Entonces, no tengo referentes internacionales, porque una cosa es lo que me llegue y otra cosa es lo que yo pueda ver. Exacto, te comprendo. Es respetuoso eso también, ¿no? Y a veces es lo que pedimos para nosotros mismos, ¿no? Sobre todo a grupos de izquierda que no pueden entendernos, o sea, que no nos pueden acompañar porque no pueden
no pueden entender lo que estamos diciendo porque han decidido no escuchar bien, ¿no? Exacto. Y no ser respetuosos en la escucha. Y ahí entonces empato con la pregunta de Giovanni, que además es súper interesante. ¿Y tú te consideras un periodista? ¿Hoy te consideras un periodista? Marti, yo, en cierto modo, sí. Yo pasé, durante todo eso, desde el año 2015, yo venía escribiendo para Havana Times con un seudónimo, cuando aquello, bajo el nombre Antonio Recio. Antonio Recio es un personaje muy loco de La que se avecina, y yo escribía bajo ese nombre. Bueno, estaba en la universidad y todo eso. Escribí algunos articulillos, siempre me gustó el periodismo y nunca lo pude ejercer. Durante el la cabeza andaba en otras partes y no me llegó el acumulado. Y bueno, ya en intentarlo, ya con mi nombre, digamos, de alguna manera manchado en la lista negra, no puedo intentarlo. Pero el primer trabajo así periodístico fuerte lo hice, bueno, ADN fue mi casa, con ella crecí. ADN me dio la oportunidad el 11 de mayo del 2019, si mal no recuerdo, de cubrir la protesta de Zoonosis, y ya ahí sí ya completé. O sea, eso era lo que yo siempre quería. Yo me paraba frente al espejo de mi mamá, cogía todas las noticias del noticiero, las decía, incluso tenía un espacio por las tardes, los jueves por las tardes en el patio de mi casa, yo vivo en un sexto piso. Yo tocaba una persiana con una cuchara y la vecina del quinto piso se paraba a escuchar las noticias que yo le decía. Y ahí, y bueno, eso me llegó con ADN, los espacios en ADN transmitiendo las noticias, que fue un periodo bastante difícil, fue un año y más, que ya fue terminando por cosas de la vida, otros proyectos, hay que continuar hacia adelante, pero sí me considero periodista. No, quizás no he llegado a la madurez que yo creo que necesite, porque lo que yo hago es todo o sea, voy escribiendo yo mismo, descargo un libro por aquí, ay, mira, qué libro más interesante me puede ayudar, y así voy leyendo, interactuando. La palabra se me acaba de ir de, de, ahora mismo de la lengua, autónomo, de una manera, ¿Autónomo? autodidáctico, de manera muy Ajá. autodidáctica, ¿ya? Y sí, en cierto modo sí me considero, yo me considero estudiante de periodismo, no periodista, Ay, estudiante de yo hubiera periodismo. querido ser estudiante de periodismo toda la vida también. Pero sí, o sea, la pregunta la intención, ¿no? Porque hay una diferencia, sobre todo en los que venimos de la academia, que todavía se, se, se considera el periodismo ciudadano algo diferente del periodismo académico. Yo la verdad tengo ahí mis encuentros con la academia. Yo pienso que el periodismo es un oficio. Obviamente se pasa por una academia de comunicación social para aprender otras cosas en un proceso más acelerado que la vida, ¿no? Pero que para hacer periodismo lo que se necesita definitivamente es tener ganas y vocación, ¿no? La Entonces, vocación. por eso también intencionaba la pregunta, y porque sé que has tenido oportunidad de trabajar para medios que hacen periodismo. O sea, Sí. ¿tú crees que se puede ser periodista y activista? ¿Tú crees en la objetividad del periodismo? Yo creo que depende, porque muy pocas veces yo he tocado, cuando por ejemplo escribo, yo no toco temas LGBT, porque siento que no estoy siendo lo realmente objetivo, ¿ya? Y me costaría mucho, desde mi punto, digamos, periodístico, hacerle, por ejemplo, una entrevista a un fundamentalista. Me costaría muchísimo escribir que la homosexualidad es una enfermedad, que es un pecado divino, y todo eso me costaría muchísimo. Entonces, yo creo que todo depende de la capacidad que tenga cada uno. No solamente pasa con el activismo LGBT, sino también con el activismo político. Hay que tener, por ejemplo, a mí no me gusta leer a esos periodistas de alguna manera para los cuales todo está mal, para los cuales no hay nada positivo, y no necesariamente siempre es así. Hay cosas que quizás el gobierno cubano puede hacer que resulten positivas para ciertos sectores, y eso también se dice, no solamente es diabolizar todo lo que pueda venir, porque estoy haciendo un activismo político realmente. Estoy Exacto. haciendo lo mismo que el NTV, estoy
es lo contrario, es el espejo contrario al noticiero de la televisión. Pero yo creo que es difícil Está y conectado a un coso. hay que tener mucho equilibrio mental, separar ambas dos. Todo depende también de las intenciones de cada persona. Espera, estuve escuchando todo el tiempo, mamá puede hacer todas esas cosas Sí, y más. sí, mamá es súper poderosa. Yo ahora quiero ir, las madres somos seres súper poderosos. Hubo una invitada de instar a unos talleres que dijo que si nos lograban aguantar durante este tiempo, después tendrían mujeres mucho más poderosas de lo que ya habíamos sido. Porque aprendemos a hacer muchas cosas al mismo tiempo, eso es algo de verdad que no sabía Sí. que tenía esa capacidad. Yo te he visto liderando campañas, o sea, liderando campañas como todos los derechos para todas las personas, la del matrimonio igualitario, que básicamente forma parte de la otra, la ley de identidad trans también te he visto apoyando activamente, y porque se entienda, en definitiva, que los derechos humanos no se plebiscitan. Sin embargo, habrá plebiscito. Cuando planeábamos este encuentro, todavía ni siquiera sabíamos que no había sido designada la comisión que redactaría el Código de Familia, que será plebiscitado. Yo quiero que hablemos de esto. O sea, quiero que hablemos de qué significa este plebiscito, este próximo plebiscito, que no hemos logrado anular, o no sé cómo decirlo mejor, y qué pasa con esta comisión que ya sí ha sido nombrada, quiénes son estas personas, y cómo te sientes tú como activista LGBTIQ+, y como persona que ha llevado a cabo todas estas campañas con esta comisión designada de esta manera. Marti, yo no me siento representado. Agua. La realidad es esa, no me siento representado. Quizás Mariela pueda ser la que un poco más me representa por la historia que tiene. No se puede negar que Mariela Castro ha puesto en la palestra pública, en el debate político, la agenda LGBT, eso es innegable. Quizás ella es la que más pueda representarnos, pero igual faltan ahí miembros de la comunidad LGBT. No hay ninguno que yo conozca abiertamente homosexual, abiertamente lesbiana, abiertamente transexual, no hay ninguno ahí. Entonces, sin embargo, está el ministro de la Agricultura. ¿Qué hace el ministro de la Agricultura en la elaboración del Código de Familias? ¿Qué experiencia? Quizás tiene 1.000.000 de experiencias que le puede aportar. No estoy discriminándolo. Quizás el hombre está escapado en esa materia, pero es que yo no lo sé. No lo conozco. Claro. Nunca he visto que ha hecho nada. No sé qué defiende. Entonces no me siento para nada representado con la comisión redactora del Código de Familias. Incluso eso que publicaron, o sea, la noticia de la conformación de la comisión, pero que luego, a las semanas después, y por presión de los activistas, muchísimos activistas presionamos ahí para que se publicaran sus nombres. Luego es que publican los nombres en ese margen de tiempo. ¿Por qué ese margen de tiempo? ¿Por qué no ser transparentes completamente desde un inicio? Miren, aprobamos la comisión redactora, estas son las personas y así. Eso hubiera sido lo más correcto. Y por supuesto, la ausencia completa, como te decía, de miembros que hayan vivido, aunque sea un mínimo de lo que nosotros sentimos. Porque yo te puedo hablar de cualquier tema que conozca, pero no es lo mismo hablarlo desde la lectura, desde el conocimiento un poco, que desde la experiencia. No es lo mismo. No se siente que además igual. Que no va a ser, que la redacción de ese documento no va a ser llevado a consulta, la consulta será posterior. Y no tenemos tampoco, que era una de mis preguntas, o sea, queríamos hablar esta vez de cómo sigue esto, o sea, exacto, ¿qué va a pasar? O sea, si la agenda LGBTIQ+ cubana no tiene acceso a los medios de comunicación, ¿cuál es la batalla ahora? O sea, yo recuerdo que cuando comenzaba, cuando Raúl Castro dijo que se haría una reforma constitucional,
Si mi memoria no me falla, esto fue en 2017, yo preguntaba en una jornada contra la homofobia qué estaban haciendo los activistas, qué tipo de lobby estaban haciendo los activistas para enfrentarse a esa posible reforma constitucional donde se dilucidarían los temas que estaban en nuestras agendas y que no pasaban. Y en ese momento todo el mundo me miró como si yo fuera un bicho raro. Sí, como una loca. Luego nos pusimos las pilas y yo participé incluso de esta agenda que habíamos hablado, que ignorada, pero lo hicimos. O sea, llegamos a los legisladores, la entregamos, hicimos todo el lobby que pudimos con las limitaciones que hay en Cuba. Sin embargo, ¿cuál es el plan ahora? O sea, han pasado 2 años de la marcha del 11M, hay una comisión que no responde a los intereses de las personas LGBTIQ+, y el referendo va a ser llevado a plebiscito sin acceso a medios de comunicación. ¿Qué pasará? Martí, yo no te puedo hablar por la comunidad LGBT. Son grupos diversos. Yo voy a hablarte del plan mío, lo que yo estoy planeando y lo que tengo pensado, la estrategia. El referendo para mí es una aberración, es algo discriminatorio, viola incluso el artículo 42 de la Constitución de la República, en el principio de igualdad, pero es algo que está. Ya mi plan no es irme contra el referendo, porque realmente voy a perder el tiempo. Estamos hablando de un Estado totalitario, estamos hablando de que sabemos de lo que estamos hablando, de todo ese entramado institucional, que no se va a derrogar el referendo, es imposible. Y menos en este tiempo que nos queda, y menos en estas condiciones que tenemos ahora con la pandemia. Entonces, mi plan es, tampoco quiero fajarme, por ejemplo, con los sectores fundamentalistas. Sí. Hay una realidad, se va a llevar al referendo. ¿En qué consiste el referendo? Bueno, en que el pueblo vote, ejerza democráticamente su derecho a opinión, a consulta y a referendo. ¿Dónde tengo que incidir yo? En el pueblo. En ese vecino mío que está en la cola, en esa vecina mía que no sabe quizás qué cosa es una persona queer, que no sabe qué cosa es una persona intersexual, que piensa que el matrimonio igualitario va a hacer que los niños sean más gays o más lesbianas, en esa persona que es influenciable por la agenda fundamentalista. Yo tengo que actuar en esa persona. No puedo perder mis balas primero disparándole a un referendo que es gigante, que es un gigante que realmente no puedo vencer, ni tampoco, mucho menos, a una agenda o un grupo fundamentalista que es rancio, que no va a cambiar su opinión, que no va a ceder y que ellos van a presionar todo lo que puedan y van a incidir también en ese pueblo. Entonces, lo que yo veo que vamos a hacer es incidir también en ese pueblo, que ahora nos lo pone muy difícil. Sí. ¿Lo ves entonces a menor escala, como más comunitario? Más ¿Algo comunitario. así? El papel puede ser mucho más comunitario. Es la opinión que tengo. O sea, debería ser, por supuesto, si no contamos con los medios de prensa, si no podemos acceder a ellos, el CNC, si bien está trabajando, pero no como al ritmo que necesita ahora, porque está en la jornada cubana contra la homofobia y la transfobia, pero normalmente no activa el CNSEX, salvo algunas cuestiones. No sale a la calle, no hay un activismo realmente en la calle que impacte. Todos son charlas, conferencias entre activistas y demás, pero esos activistas van a votar. Hay una cosa que siempre he defendido y es el activismo callejero, por decirlo de alguna manera. Llegar a la gente, a ese que va a votar, a ese que no entiende, convencerlo, enseñarle. Ese sería mi plan para hacer frente al referendo, que no lo podemos derrogar, y para hacer frente a la agenda. Como activistas, mi recomendación es no unirnos. A mí no me gusta para nada la palabra unión, me gusta colaborar en cuestiones, y ya lo estamos haciendo. Ahora mismo, ahorita a las 5, por mi página Dame la Mano, vamos a estar transmitiendo enlazadas varias páginas la gala que se hizo aquí en Matanzas. Necesitamos a los activistas dejar de lado, separar un poco quizás el activismo político, la ideología política, y ponernos en función de defender nuestros derechos. Claro, eso también es algo que ustedes mostraron en el 11M. O sea, cuando uno mira esa marcha, había gente con diferentes posturas respecto al proceso este que se ha llamado Revolución Cubana.
y lograron estar unidos en al menos un punto, que era que el matrimonio igualitario había salido y que había que de alguna manera salir y conquistar la calle en torno al 17 de mayo. Y a esa conga que había sido secuestrada, que era una conga oficial, ¿no? Ni siquiera se llama marcha. Es Exactamente. eso. Uh-huh. Yo tengo además la intención, o sea, de resaltar el hecho de que la voluntad política, o sea, ha fallado. Es bastante complicado. Lleva 2 académicas queriendo tener el protagonismo total. O sea, no hay invitados, o sea, todos los quieren mucho, pero no hay invitados que puedan tener más protagonismo que Nina. Porque Nina es el futuro, es por eso que estamos haciendo todo esto y que estamos peleando también por nosotros, por nosotros y por ella. Bueno, yo quería decir que los números que ha dado la oficialidad sobre el matrimonio igualitario han sido favorables a nuestras luchas, a nuestras demandas. O sea, más del 75% de la población cubana está a favor del matrimonio igualitario. El gran conflicto, todo parece indicar, según estas cifras oficiales, tiene que ver con la adopción. Y a mí me parece muy raro, o sea, tú vienes de una familia monomarental, yo estoy gestando también una familia monomarental, sabemos además de en los últimos 2 años hay un registro de feminicidios en el que han quedado niños y niñas huérfanos, producto de algo que podía haber sido prevenido. Y me parece de una doble moral absoluta, o sea, que un Estado y un pueblo, o sea, puedan pensar de semejante manera, o sea, negando una realidad que ya existe, o sea, las personas LGBTIQ+ han adoptado toda la vida, solo que no son garantes de derechos. ¿Cómo lo ves tú? O sea, después, o sea, pensemos en el panorama más feliz, y es que ese 75% de la población cubana se pronuncia a favor del matrimonio igualitario, que es lo que debía hacer para ver si vivimos en un país más justo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el tema de la adopción? ¿Qué pasaría con el tema de la reproducción asistida? ¿Se postergan en las demandas, al menos en las tuyas? ¿O cómo van, no? O sea, ¿vamos por paso? ¿Cómo lo ves? Marti, ya lo decías, el tema de la adopción, la reproducción asistida es un tema bien complicado, quizás es el más difícil a la hora de conocer, de escuchar la opinión de los demás, porque hay muchos puntos encontrados, ¿ya? Y es un punto bien sensible, los niños, las niñas, los niñes son bien sensibles. Pero sobre esto último que me decías, ¿cómo quedaría la agenda? Yo no pienso en prioridad de derechos. Para mí, no, primero el matrimonio y después vamos a ver si podemos aprobar, adoptar. No, 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 no. Vamos a seguir trabajando y si, bueno, se aprobó primero la adopción, quién sabe, se aprobó, pero hay que seguir trabajando. No es que ya cuando aprobemos algo vamos a estar cómodos. No, no, para nada. Vamos a continuar forzándonos, trabajando, haciendo activismo, presionando para la conquista de esos derechos. Ahora, ese tema va a traer mucho debate, mucha polémica. Primero, tenemos que partir de la realidad cubana. En Cuba es muy difícil adoptar. Para cualquier, para cualquier pareja, para cualquier persona, son muy pocos los índices de adopción, tanto de heterosexual, no importa. Son muy difíciles, ¿ya? Y Eso queríamos segundo, que entrara en el Código de Familias también. debe entrar, ojalá que entre. Si entraría la adopción homoparental, entraría la adopción general, ¿ya? Y faltaría entonces ver, realmente Marti, te estoy hablando de a ciegas, no sé qué puede Sí, decir el código. Te estoy hablando de un claro. futuro que con respecto a los porcientos, las estadísticas que están para romperse, yo sí pienso que, por ejemplo, una buena parte de la población cubana está a favor del matrimonio, pero una buena parte también tiene sus dudas encontradas con la adopción, que es un proceso normal de pensamiento, incluso dentro de la comunidad LGBT hay personas que piensan que un niño necesita un padre y una madre, dentro de nuestra Sí. propia comunidad. Es una realidad. Entonces eso necesita trabajarse
Qué alegría que está el caso de Dachelis y Job, que ese niño precioso Pablo. Y no solamente se trata del activismo LGBT, de las demandas de la adopción homoparental, sino también de legalizar las distintas formas de familia. Las, Claro. tú eres una familia, tú tienes una familia con Lina. Yo fui criado por 2 mujeres y 2 hombres, mi mamá y mi abuela y mis 2 tíos. Y así crecí. Y hay una realidad también que me encanta cuando estoy en un debate con algún conservador de alguna manera, y es que está el cierto mito de que los niños, si 2 hombres cuidan a un niño, ese niño va a ser gay cuando sea grande. Y no, o sea, a ver, yo crecí viendo en la televisión y en todos lados que el hombre tiene que gustarle a la mujer y que eso era Claro. triunfar, era lo correcto. Sin embargo, desde niño, yo solamente a mí me gustaban los hombres. Es así. Los Ah, gays de ahora eso, crecimos en un entorno heterosexual. Las heterosexual personas y heterosexista, y además. O heterosexista, sea, además, en que lo que vemos en la televisión es el cuerpo de la mujer que tienes que desear, en que lo que vemos en la televisión es el gay suicidado o el marginado, todo eso. las clases de biología también son para la reproducción entre hombre y mujer, Eh, obviamente, porque están sesgadas. en eso crecimos y somos LGBT, somos, en este caso yo soy gay. Nada de eso influyó en mí, ya yo lo sentía desde que era niño. Pero bueno, entonces todo ese proceso lleva educación. Primero llega que se garantice el mayor marco legal posible, porque no hacemos nada realmente. Si no, volveríamos entonces atrás y no podemos dar un paso atrás. Y en este proceso de consulta sí necesitamos, quizás no, yo sé que nunca vamos a tener el apoyo institucional del CNSEX, pero sí necesitamos, aunque sean los activistas independientes, enlazarnos un poco para poder hacer un poco más de presión, más fuerza, llegar a Incidencia. más personas. Marti, yo te voy a confesar algo. Cuando yo comencé en el activismo independiente, yo le escribí, yo era muy ingenuo, y yo le escribí a su director del CNSEX, Segido, y tenía la idea en mi cabeza de hacer una mesa de diálogo LGBT, una onda, una mesa donde nos sentáramos activistas de un lado y del otro, de derecha, de izquierda, de centro, de abajo, de arriba, donde sea, nos sentáramos, hiciéramos una de esas tantas agendas que hay por ahí, los puntos que tenemos en común y cómo conquistar esos puntos. No trabajar juntos, te decía, yo no creo en la palabra unión, no me gusta, sino colaborar, coordinar, hablar, escucharlos. Oye, ¿qué le haces falta? Mira, yo te puedo aportar esto. Todo eso nunca se logró. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta fue largo. Ay, esta semana yo tengo esto. Ay, esta semana yo tengo lo otro. Y ya, uno se cansa realmente de tanto largo y estás viendo un imposible. Pero ese fue mi primer objetivo, nada más que, digamos, entré así, yo dije, hay que hacer esto, nos falta coordinación. Pero Yo bueno, recuerdo que esta agenda LGBTIQ+, que hicimos para acompañar a los legisladores, intentó eso y de alguna manera reunió a personas que veníamos de diferentes espacios eh, y que queríamos aportar a ese diálogo común. O sea, es difícil, la horizontalidad es difícil, pero fue bueno. Yo creo que el documento, aún siendo desoído por las autoridades, por las instituciones cubanas, generó una base importante ahí que yo creo que podría también consultarse para el futuro. Pero tú la tienes muy clara, o sea, sí, yo la tú tengo sabes ahí. cuál es el futuro. Uh-huh. Yo no, Y tú sabes cuál es el futuro, lo acabas de decir, lo acabas de decir. Eh, oh, ha sonado una sirena y esto es como buen indicio una alarma y se grita mamá, mamá. Para mí es de verdad un gusto siempre conversar contigo, que la vida nos encuentre. Y ay, qué un linda. momentico, estoy terminando con Hansel, ya vamos a hacerlo, ¿sí? Eh, es un gusto además que hayas aceptado, el tiempo vuela, pero yo creo que hemos dejado aquí una buena señal de cuál es el camino a seguir. Siempre hay un camino que seguir, no está nunca acabado. Espero que veamos la mayor parte de las cosas, Ojalá. que no sea solo para las nuevas generaciones, sino para nosotros también.
Muchísimas gracias por llegar. Mucha suerte en esa vida en Matanzas. Me quedo por hablar de la vida en provincias, donde, aunque hablaste de Santa Clara, me gusta mucho ese tránsito que has hecho por otros Me encanta. espacios del país y donde la vida no es como la vida habanera, ¿no? Pero bueno, nada, tendremos otras oportunidades. Espero además que las personas que han llegado, si han dejado preguntas, Hansel, por favor, revisemos y responde después, porque no he podido monitorear las redes por la precariedad con la que nos hemos conectado. No sé qué decir un 17 de mayo, si es felicidades o buena lucha o arriba o nos vemos todos o qué Para ganas de adelante. marchar juntos, Sí. pero la verdad es que creo que bueno, nada, que nos toca un camino ahí a seguir y que no estamos tan solos. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima académica. Espero que tengamos mejor conexión. Gracias, Mati, a todos y a Por Inchar por el favor, a espacio. ti. A ti siempre. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao.